Entendemos que una situación propia, ¿no?, de la naturaleza humana, que es propia de las relaciones sociales, y que puede ser una oportunidad para el cambio si se aborda. El problema, ¿no?, y lo que intentamos enfatizar, es cuando se responde, ¿no?, a estos conflictos con violencia. Y eso nos lleva a una segunda consideración también importante de la investigación para la paz, que tiene que ver con qué entendemos por violencia o violencias en plural, ¿no? Desde la investigación para la paz también lo que nos interesa es visibilizar y resaltar que hay múltiples violencias que afectan a las personas y a los colectivos, que algunas de ellas son muy evidentes, muy gráficas, ¿no? La violencia más directa física, la verbal o la psicológica, aunque sea más difícil de identificar, pero tenemos más fácil, ¿no?, el concepto, tenemos más interiorizado estos conceptos como violencia, pero también hay otras violencias que nos interesa, ¿no?, trabajar, que nos interesa también exponer, y una de ellas es la llamada violencia estructural, una violencia que está sobre todo vinculada al funcionamiento de la organización social, a cómo se establecen condiciones desequilibradas, ¿no?, para el desarrollo de las personas, que benefician a unas personas en desmedro de otras, que tienen que ver con la distribución desigual del poder y de los recursos, de los espacios y del tiempo, también en muchas ocasiones, y que también tiene que ver con quiénes, cómo y cómo se toman las decisiones, ¿no? Hay toda una violencia, por lo tanto, de este ámbito, que es importante trabajar en paralelo a la violencia directa y también a la violencia cultural, que es otro tipo de violencia más vinculada a los símbolos, a los imaginarios, a las narrativas que intentan de alguna manera normalizar la violencia, banalizarla, que contribuyen a la construcción del discurso del enemigo, ¿no?, y que también dificultan, ¿no?, también luchar contra la violencia más de tipo directo. Porque es interesante y es importante visibilizar estas violencias, porque eso nos lleva también a lo que entendemos por la paz. Nosotros entendemos por la paz no la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra, tampoco la ausencia de violencia directa, sino que entendemos la paz desde una perspectiva más integral como la ausencia de todas las violencias, violencia estructural, directa y cultural, y como un proceso también de mejora general de la dignidad humana, ¿no?, pensando en que es un proceso que permite, ¿no?, que todas las necesidades humanas vayan siendo satisfechas, y sobre todo la plena realización, ¿no?, de las personas a nivel de sus potencialidades. Por lo tanto, la idea de paz desde nuestra perspectiva está muy vinculada al tema de la justicia, ¿no?, de la igualdad, de la equidad, y también, por supuesto, de la defensa y de la protección de los derechos humanos. No hay paz sin este componente de defensa, garantías y protección a los derechos humanos. Esta estructura también nos hace, o esta concepción nos hace que sea más fácil, ¿no?, cuando hablamos de paz, muchas veces la gente lo entiende como una perspectiva un poco utópica, y esta perspectiva nos permite de alguna manera aterrizarla, ¿no? La paz es el horizonte, pero también hay un proceso en el que podemos intervenir a través de intentar actuar con prácticas, ¿no?, en hechos, ¿no?, que van atentando contra la paz directa, ¿no?, que nos impiden combatir la violencia directa. Nos permite pensar que somos capaces y tenemos que ser capaces de actuar en los valores y también en las políticas que desarrollan, ¿no?, y que condicionan el marco estructural en el que nos movemos. Dicho esto, y a partir como de esta aproximación más general, desde la Escuela de Cultura de Pau trabajamos tanto en el ámbito de educación como también en la investigación de conflictos armados a nivel más global, más general. Y eso me lleva ya al segundo punto de la intervención de hoy, que tiene que ver con el trabajo que hacemos en análisis y seguimiento de conflictos armados a nivel global, y que se plasma principalmente en esta publicación que tienen aquí, que es el informe Alerta. Es un anuario, por lo tanto lo publicamos año a año, donde analizamos las situaciones de conflictos armados, de tensión sociopolítica, y entre otras dimensiones, ¿no?, de la conflictividad global, con una intención, ¿no?, de ofrecer un seguimiento y algunas claves de alerta preventiva también, y de identificación
de oportunidades de paz. No tenemos hoy mucho tiempo para entrar en cuestiones teóricas, ¿no? Pero sí creo que es importante señalar que en materia de conflictos armados, lo que tiene que ver con la teorización sobre las guerras, sobre los conflictos, ha derivado en mucha literatura, ¿no? Como se puede, ¿no?, extraer de este conjunto de conceptos que van asociados aquí en la fotografía. Se estima que solo desde los 90 hay más de 1000 categorizaciones, ¿no?, sobre los distintos tipos de conflictos. Pero lo que me interesaría destacar, porque se vincula con nuestro trabajo, es que hay parte de este trabajo conceptual y de seguimiento de los conflictos armados que lo que ha pretendido hacer como definiciones operativas para hacer un seguimiento y poder identificar dinámicas, ¿no?, de los conflictos armados y oportunidades para actuar de manera preventiva cuando vemos que hay escaladas de violencia. Voy a compartir muy brevemente lo que nosotros entendemos por conflicto armado en la Escuela de Cultura de Paz. No se preocupen por apuntes o cosas, porque toda esta información está en las publicaciones que luego les reseñaré, o sea que podrán acceder a ellas fácilmente. Como les decía, la definición que utilizamos nosotros de conflicto armado entiende el conflicto armado como un enfrentamiento protagonizado principalmente por grupos armados regulares o irregulares, donde hay un uso continuado y organizado de la violencia. O sea, que no se trata de violencia esporádica, sino que un uso más bien organizado y continuado. Como una de las condiciones, ¿no?, para considerar una situación como conflicto armado, establecemos como un umbral mínimo de 100 víctimas mortales en un año, y también situaciones que provocan un grave impacto en el territorio y en la seguridad humana, ¿no?, que generan consecuencias vinculadas a población herida, desplazada, situaciones de violencia sexual, inseguridad alimentaria, etc. A partir de esta definición, nosotros hacemos un seguimiento de las situaciones que entendemos están vinculadas sobre todo con cuestiones que se diferencian de la violencia, de la delincuencia común, ¿no?, de la criminalidad, y que están más vinculadas con demandas de autodeterminación o identitarias, con reivindicaciones de oposición al sistema político o a las políticas específicas de un gobierno, y con cuestiones vinculadas al recurso de territorio. Volveremos sobre esto un poco más adelante. Pero ¿por qué es clave explicar? Porque a partir de esta definición y de este concepto, lo que nosotros hacemos es valorar qué es lo que ocurre en el mundo e intentar dibujar un mapa de cuál es la situación. Y eso nos lleva año a año a intentar extraer algunas conclusiones. Ahora, de hecho, estamos trabajando en la versión 2021, perdón, de la publicación. Estamos analizando los hechos de 2020. Las conclusiones que les presentaré ahora son las que tenemos y que se tenemos a propósito del balance, que es que se ve que este concepto nos permite identificar que el año pasado se contabilizaron 34 conflictos armados, mayoritariamente en África y en Asia. Vale la pena consignar que no todos, o sea, que hay algunos países que albergan más de un conflicto armado, como se ve en esta gráfica, en este cuadro donde se especifican los conflictos armados activos en 2019, y que hay algunas tendencias regionales a destacar, ¿no? África, por ejemplo, es la región que concentra más conflictos armados junto con Asia, pero por ejemplo en Asia son mayoritariamente conflictos de baja intensidad. En el caso de Oriente Medio, por ejemplo, tiene menos casos, pero concentra proporcionalmente un mayor número de casos graves a nivel mundial. Y en este caso es una región que creo que es de especial interés también luego por las repercusiones que tiene en las dinámicas del Mediterráneo. ¿Qué más es importante destacar sobre este panorama de conflictos a nivel mundial? Como les decía, no
no será posible profundizar en muchas cosas. Si quieres lanzar algunas ideas que me parece que son claves y que se puede profundizar luego a partir de nuestras publicaciones, y que son útiles también para reflexionar sobre el tema del desplazamiento forzado. Una de ellas tiene que ver con los motivos de los conflictos armados, ¿no? En la primera parte de la explicación del concepto les decía que hacemos un seguimiento sobre todo a conflictos que no están vinculados a situaciones de delincuencia común, y lo que observamos es que no hay un único o factor prevalente en la conflictividad armada internacional, que generalmente cuando analizamos caso a caso vemos que hay varios factores, ¿no?, que se entrecruzan y que configuran la motivación o los factores que están detrás de un conflicto. Pero lo que sí que observamos es que la gran mayoría están vinculados a cuestiones de oposición a un gobierno o un sistema, ¿no? Esto muy vinculado a los deseos de o acceder al poder o de transformar, ¿no?, el poder de un determinado gobierno. Pongo aquí la gráfica, un ejemplo de ISIS, ¿no?, que es como o el grupo armado ISIS, Estado Islámico, que es como un grupo armado emblemático, ¿no?, en esta reivindicación de cambios del sistema. Además de la oposición al gobierno y el sistema, en casi un 60% de los casos vemos que hay cuestiones vinculadas a identidad o a demandas de autogobierno. Quizás en esta diada, ¿no?, de motivaciones, un ejemplo muy útil puede ser, por ejemplo, la cuestión kurda en Turquía, ¿no?, como un conflicto donde el tema de identidad y autogobierno es clave. Y un tercio de los conflictos vemos que tienen un componente principal de recursos y territorio. Eso como componente principal, porque en realidad a nivel general casi todos los conflictos, bueno, por no decir todos los conflictos tienen, ¿no?, cuestiones vinculadas a recursos entre sus condicionantes, sobre todo considerando las economías de guerras que suelen estar asociadas a los conflictos armados. Una segunda idea que quería destacar así a nivel del panorama general tiene que ver con cuando analizamos, ¿no?, entre los actores que participan y cuál es el escenario de los conflictos armados actuales. La conclusión a la que llegamos es que hay una gran mayoría de los conflictos que son lo que nosotros llamamos internos e internacionalizados, ¿no? Ya no ha habido una disminución en las últimas décadas de los conflictos más tradicionales o interestatales, ¿no?, los conflictos entre ejércitos o entre estados, y lo que vemos más, de manera más mayoritaria, son conflictos que en origen son internos, pero donde hay múltiples dimensiones que le otorgan un carácter de internacionalización, que tiene que ver con el hecho de que algunos actores a lo mejor internos se desplazan más allá de las fronteras del país, o que hay actores armados foráneos que participan de manera más directa o indirecta en las hostilidades. Intentaré explicar con algunos ejemplos a ver si facilita. Un ejemplo muy clásico de internacionalización es el tema de Boko Haram. Es un grupo armado que comenzó operando inicialmente en Nigeria, pero que ha acabado afectando a varios países del Sahel. Otro caso también emblemático es el de Estado Islámico, ¿no?, es un grupo armado que en origen surge en Irak, acaba ampliando, ¿no?, su ámbito de acción a Irak y también a Siria, y que luego hay una serie de filiales, ¿no?, en el mundo que reivindican su adhesión más o menos formal o que reivindican cierta vinculación con este grupo armado y que operan bajo las directrices de ISIS. Pero es importante resaltar que esta dimensión de internacionalización no se da solo desde el punto de vista de grupos armados que traspasan fronteras, sino también de intervenciones foráneas de algunas potencias regionales o internacionales.
Traigo aquí, por ejemplo, el caso de Siria, que es bastante emblemático, que como sabrán, ¿no? Es un contexto donde las dinámicas de evolución del conflicto han estado directamente condicionadas por la participación de actores regionales que han apoyado de manera más directa o indirecta con provisión de armas, de combatientes, a algunos de los bandos, ¿no? en conflicto, y que también tiene una dimensión internacional en la medida que están participando actores que están fuera de Oriente Medio, ¿no? Y que también tienen un rol destacado, ¿no? en las hostilidades y que están condicionando, ¿no? la evolución del conflicto. Otro caso también muy emblemático en este sentido es Libia, ¿no? Donde también hay una serie de actores regionales e internacionales que están apoyando a uno u otro bando, incluso a través de las provisiones de armas, saltándose el embargo que se ha impuesto al país. Y este tema de la internacionalización también es importante destacar, y es importante porque muchas veces convive con otras dinámicas y factores, ¿no? como son la proliferación de actores armados, ¿no? Que muchas veces establecen alianzas líquidas entre sí y también con sus patrones foráneos. También porque de alguna manera la proyección de intereses externos condiciona las perspectivas de solución del conflicto. Eso ha quedado bastante patente, ¿no? En el caso de Siria, y, ¿no? en cómo se escenifican el proceso de negociaciones de paz y quién tiene la última palabra a la hora de decidir qué es lo que pasa, ¿no? en el territorio. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el rol destacado que tienen Turquía, Rusia e Irán, ¿no? Por ejemplo, en este conflicto. Y tiene también que ver con la superposición que en muchos casos hay de algunas de estas dinámicas de internalización con algunos elementos de criminalidad, que hace difícil, ¿no? separar, ¿no? las actividades que están llevando a cabo algunos grupos armados, y valorar, ¿no? cuáles son sus motivaciones, si realmente tienen que ver con una agenda que está vinculada con actores foráneos o que tienen que ver más con intereses de carácter económico. Además de esta dimensión, que no me quiero entretener demasiado, pero creo que era importante resaltar, una idea también adicional sobre el tema del panorama general de los conflictos armados tiene que ver con la perspectiva de género y su relación con las desigualdades de género. Desde la Escuela de Cultura de Pau, desde hace muchísimos años, venimos trabajando la perspectiva de género en el análisis de conflictos armados, haciéndonos eco de muchas de las aportaciones del feminismo en este ámbito, y con ideas sobre, ¿no? el continuum de violencia, sobre ideas como los vínculos, ¿no? entre patriarcado, militarización. Y bueno, les invito a ver el capítulo específico que tenemos en el informe alerta sobre este tema, si hay alguien que le interesa. Pero bueno, de este capítulo y de este tema solamente quería resaltar una idea que tiene que ver con que la mayor parte de los conflictos armados en el mundo en 2019 se produjo en contextos con niveles medios, altos o muy altos de desigualdad de género, ¿no? Eso teniendo en cuenta solo los países para los cuales existían datos, pero a nivel general lo que hemos visto como tendencia es que hay bastante coincidencia entre niveles altos de desigualdad de género en contextos de conflicto armado. Es una tendencia que hemos ido identificando desde que iniciamos el seguimiento a este tema. Un siguiente punto que sí que ya conecta mucho más directamente con lo que creo que es de interés para esta sesión, tiene que ver con el panorama de conflictos armados de alta intensidad. Como les decía, en nuestra definición de conflicto armado nosotros establecemos un umbral mínimo, ¿no? de 100 víctimas mortales, además de las repercusiones en seguridad humana y otras consecuencias, para decir que una situación es conflicto armado. Pero claro, a partir de esa definición es posible establecer como varias gradaciones, ¿no? Y nosotros consideramos que los conflictos armados graves o de alta intensidad son conflictos que provocan no ya 100, sino más de 1000 víctimas mortales en un año.
A partir de este concepto, lo que identificamos es que hay muchísimos casos de conflictos armados de alta intensidad, cerca de un tercio en 2019, y en muchos de ellos se superan con creces este umbral de 1000 víctimas mortales anuales, ¿no? En el mapa pueden ver los ejemplos de conflictos armados graves o de alta intensidad, pero en los ejemplos que aparecen ahí señalados en la diapositiva, se mencionan casos como el de Afganistán, que solo en 2019 provocó la muerte de más de 30.000 personas. En el caso de Yemen, también los datos indican que habría causado una cifra de víctimas mortales similar. En el caso de Siria, un poco menos, ¿no? En torno a 12.000, y 15.000 víctimas mortales. Por lo tanto, estamos hablando de cifras muy, muy altas, muy elevadas de letalidad asociada a conflictos. En el caso de Siria, que creo que también es de especial interés para este tema, las cifras del año pasado, a pesar de su magnitud, se consideran como parte de una tendencia de reducción, si tenemos en cuenta cuál ha sido la tendencia en los últimos años, ¿no? Se calcula desde que se inició el conflicto armado en Siria hasta la fecha habrían muerto más de 500.000 de personas, o sea, en menos de una década. Y eso teniendo en cuenta que Naciones Unidas, por ejemplo, dejó de contar, porque no tiene la posibilidad de verificar las cifras de letalidad del conflicto, y que todas las estimaciones que tenemos a este respecto son fundamentalmente como resultado del trabajo de organizaciones de la sociedad civil siria, que están intentando hacer un monitoreo más sistemático de cuáles son las víctimas mortales del conflicto armado. A este respecto también otra cosa importante a destacar, que tiene que ver con el nivel de letalidad provocado por los conflictos armados, es que en la última década una de las tendencias que hemos observado es que ha habido un aumento en el porcentaje de conflictos armados de alta intensidad. Es decir, estos conflictos que provocan más de 1 millar de víctimas mortales y que en algunos casos están muy por sobre de ese umbral. En el caso de la gráfica que ven aquí queda muy en evidencia que según los datos en 2008, representaban en torno a un cuarto, ¿no?, de los conflictos armados, pero llegaron a representar un 40% en el 2017 y actualmente se sitúan en torno a un tercio. Por lo tanto, sí que hemos visto una tendencia de una mayor prevalencia de los conflictos armados de alta intensidad. Y es importante destacar que es una tendencia que no solo hemos identificado nosotras desde la Escuela de Cultura de Pau, también otros centros de referencia, ¿no?, como Uppsala, que también hace seguimiento es uno de los centros de referencia internacionales que hace seguimiento a la conflictividad armada global, también ha llegado a esta misma conclusión en el sentido de que la violencia organizada a nivel mundial ha tenido una importante escalada en la última década, ¿no? Por lo tanto, un aumento de la mortalidad asociada a los conflictos armados. Y esto me lleva también a la siguiente diapositiva, que es la última, que es la reflexión que tiene que ver con cuáles son los impactos, ¿no?, de los conflictos armados en la población civil. Lamentablemente, lo que hemos visto es o lo que se observa a partir del seguimiento sistemático de los conflictos armados, es que hay una serie de vulneraciones, de ataques indiscriminados o deliberados contra la población civil, que persisten y que convierten a la población civil en la principal víctima de los conflictos armados. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que en el 2019, por ejemplo, que era el año en el que se cumplían 2 décadas de la primera discusión de Naciones Unidas sobre este tema, de la protección de la población en civil en contextos de conflicto armado, y también 70 años de los convenios de Ginebra, que supuestamente regulan el comportamiento de los actores armados en contextos de conflicto armado.
las conclusiones o el balance sigue siendo muy similar, ¿no?, al que se tenía hace 20 años, que tiene que ver con que la población civil sigue siendo la principal víctima de las consecuencias a corto y a largo plazo de los conflictos armados. Y esto se materializa o se evidencia en distintas cuestiones, ¿no? En algunos, pondré algunos ejemplos porque yo creo que es importante un poco visualizar, ¿no?, cuando hablamos de conflictos armados, a qué tipo de realidades se enfrentan las poblaciones civiles y también cuál es el contexto que motiva, ¿no?, a estas personas a desplazarse de manera forzada internamente o a cruzar las fronteras en busca de protección, ¿no? Estamos hablando de contextos de conflicto armado donde observamos una persistencia, ¿no?, de ataques contra personas y contra objetivos de infraestructuras civiles, ¿no?, ataques a comercios, a mercados, a escuelas, a mezquitas, ejecuciones sumarias de población civil, uso de armas químicas o armas ¿no?, explosivas en zonas urbanas donde se sabe, ¿no?, que van a tener gravísimas consecuencias contra los civiles. Pongo, por ejemplo, el caso de Siria, ¿no?, con el lanzamiento de barriles bomba cargados de dinamita en zonas pobladas controladas por la oposición, por parte del régimen, como un ejemplo, ¿no?, de este tipo de prácticas. Además de eso, ¿sí? ¿Voy por la mitad? Sí. Vale, muy bien entonces. Muy bien. Vale. Además de esto, los ataques a las infraestructuras civiles también han afectado de manera no casual, sino intencionada a muchas infraestructuras de salud. Y ha destruido, ¿no?, centros hospitalarios como una manera también de forzar, ¿no?, las rendiciones de adversarios en muchos contextos y también de provocar, ¿no?, desplazamientos forzados de población o de alguna manera presionar para obtener el control de ciertos territorios. Este debilitamiento de las infraestructuras de salud ha tenido como consecuencia en muchos contextos la expansión de enfermedades que en otras circunstancias se podrían prevenir. En el caso de Yemen, por ejemplo, el tema de la expansión de la epidemia de cólera ha sido un rasgo asociado al conflicto armado. En Siria también, por ejemplo, se expandió la poliomielitis durante los años del conflicto, a pesar de que era una enfermedad que estaba inicialmente erradicada del país. Y, por supuesto, ahora, en el contexto de pandemia, los centros de salud y los hospitales están totalmente desbordados, ¿no?, ante la imposibilidad de hacer frente tanto a las presiones de los resultados, los impactos del conflicto, como de esta pandemia. Además de esto, hay que considerar que las dinámicas de los conflictos armados muchas veces agravan situaciones de emergencia humanitaria. En este sentido, tener en cuenta también que muchas veces se ha utilizado el acceso al agua o el hambre como arma de guerra. Eso se ha ido documentando de manera más sistemática en los últimos años. También se ha ido documentando de manera más sistemática la relación entre el incremento de la inseguridad alimentaria y los contextos de conflicto armado. De hecho, se estima que 60% de la población que padece inseguridad alimentaria en el mundo a día de hoy vive en contextos de conflicto armado. Y aquí nuevamente un caso emblemático es Yemen, ¿no? Seguramente habrán leído algunas noticias que están en una situación de inseguridad alimentaria gravísima, al borde de la hambruna, con la imagen de un mural que se ha pintado en Yemen justamente para sensibilizar sobre este tema. En Yemen se calcula que el 80% de la población está necesitada de ayuda humanitaria y esta precarización ha tenido que ver directamente con las dinámicas de violencia asociadas al conflicto armado en el país.
Bueno, junto a estos temas, solamente mencionar otras dos cuestiones que me parecen relevantes y que son también fenómenos que observamos de manera más o menos transversal en los conflictos armados actuales. Por un lado, que persiste en la utilización de menores por parte tanto de grupos armados como de ejércitos, ¿no? En diferentes contextos. Y el tema de la violencia sexual como arma de guerra, que también es un tema que observamos de manera recurrente en muchísimos contextos de conflicto armado y que afecta de manera desproporcionada, ¿no? Y de manera especialmente grave a mujeres y niñas. También, si hay alguien interesado especialmente en este tema, les invito a navegar un poco por la web de la Escuela de Cultura de Paz, que tenemos algunas publicaciones específicas sobre este fenómeno y sobre cómo se evidencia, ¿no? En distintos contextos. Llego ahora ya al tema que creo que vincula, ¿no? El tema de los conflictos armados con el tema de las migraciones y en este caso del desplazamiento forzado a causa de violencia, ¿no? Que es el tema que nos convoca hoy. Y es que una de las consecuencias también de los conflictos armados tiene que ver con el aumento exponencial del desplazamiento forzado a nivel global. Según las últimas cifras de ACNUR, que son las que aparecen en la pantalla, hasta a finales del 2019 había ya casi 80 millones de personas en situación de desplazamiento forzado. El informe parcial que se ha publicado hace pocos días indica que la cifra ya superó los 80 millones en 2020. Y como ven en la gráfica, se ha producido un incremento significativo de 40 a 80 millones en menos de una década. Por lo tanto, estamos hablando de cifras que, como se ha insistido, estamos ante una realidad que es la peor crisis de desplazamiento forzado global desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos decir de estas cifras de desplazamiento forzado? Si analizamos los datos de la población refugiada o desplazada más allá de las fronteras internacionales, o sea, que no se queda en su propio país, sino que busca refugio más allá de las fronteras de los países afectados ¿no? por violencia, persecución o guerras, vemos que los principales países en situación de emisores, ¿no? De población refugiada, están todos ellos afectados por situaciones de conflicto armado, en algunos casos, en la mayoría de casos, conflictos armados de alta intensidad, ¿no? que les decía antes, de estos que tienen unos altos niveles de letalidad, con la única excepción, en este caso, de este listado de Venezuela, que Venezuela es un caso que ACNUR no ha incorporado muy recientemente, de hecho el año pasado, a su análisis, porque no encajaba de alguna manera con algunas de las definiciones, ¿no? que se utilizan para operativizar este seguimiento que hace al desplazamiento forzado global y que lo ha incorporado este año. Pero a excepción de Venezuela, todos los casos están afectados por situaciones de conflicto armado. Sobre esta tabla, solamente una consideración y que tiene que ver también con una nota muy pequeñita que aparece en la gráfica, pero creo que es importante consignar. ACNUR no contempla en este listado la población palestina refugiada, ¿no? Porque es un seguimiento que se hace específicamente desde la Agencia Especial de Naciones Unidas para este tema. La consideran el cómputo global, pero luego al analizar los países emisores, el caso de Palestina se trata de manera diferente. Lo digo por si a alguien le extrañaba no ver a la población palestina en este listado. Otra reflexión sobre este tema, el desplazamiento forzado interno, el que no sale de las fronteras de los países, pero que también en muchas ocasiones está vinculado a violencia y a conflictos armados, también ha ido en una tendencia de crecimiento sistemático en los últimos años, hasta llegar a los casi 46 millones de personas a finales del 2019, como se ve en la gráfica, y si vemos el total, también cuáles son los principales países que albergan estas situaciones de desplazamiento forzado, ¿no? Que son los que aparecen aquí en la gráfica de color naranja.
todos ellos son conflictos, están afectados por situaciones de conflicto armado. En esta lista, ¿no?, donde aparece Siria, Colombia, República del Congo, Yemen, Afganistán, Somalia, quizás la única excepción del año pasado era Etiopía, pero Etiopía, ya sabemos, este año está también afectado por una situación de conflicto armado en Tigray, que está de hecho provocando una grave crisis de desplazamiento forzado dentro y fuera de las fronteras de Etiopía. Otra reflexión también vinculada a esto. Muchas de las conclusiones recientes de ACNUR enfatizan de que hay muchas más personas también en situación de desplazamiento forzado crónico y sin muchas perspectivas de regresar a sus países, ¿no? Hay países como Afganistán, Irak, Somalia, República del Congo, que ya en 2010 aparecían en estos listados de principales países emisores de población refugiada y que siguen, ¿no?, con esta situación crónica. Y, como les decía, a estas situaciones también hay que añadir otras situaciones de desplazamiento de larga duración, como el caso palestino y también el caso del Sáhara, ¿no?, que están ahora más en la noticia, pero que suele ser, estar un poco invisibilizado, ¿no?, en estas gráficas, pero que también constituye una situación crónica de desplazamiento forzado. ¿Qué pasa con los principales países receptores de población refugiada? Como verán, la mayor parte son países ¿no?, que no son desarrollados, ¿no?, utilizando una etiqueta para que nos entendamos, sino que mayoritariamente la población refugiada, la que sale de la frontera huyendo de países en conflicto, acaba en países en desarrollo, y solo uno, ¿no?, en este listado entre los principales es europeo, es Alemania, que está entre los principales receptores según las cifras más recientes. Y eso me lleva ya a la última parte de la intervención que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con cuál ha sido, ¿no?, la sensación ahora a nivel europeo sobre este fenómeno de incremento de población refugiada, mayoritariamente asociada a situaciones de violencia, conflictos y persecución, teniendo en cuenta la realidad que se ha vivido sobre todo en el mar Mediterráneo, ¿no? Lo que sabemos y lo que creo que es importante destacar es que sobre todo desde 2014 ha habido un sostenido incremento en las víctimas mortales, ¿no?, de personas que han intentado cruzar el Mediterráneo en busca de, ¿no?, de una acogida, una vida digna o de refugio en el suelo europeo, y que estamos hablando de en torno a 20.000 personas que han perdido la vida según algunos recuentos, entre ellos este que es de la Organización Internacional de las Migraciones, que es uno de los recursos que compartiré con ustedes a continuación. La sensación de alarma generada aquí en Europa estuvo dada sobre todo por el incremento que hubo a partir del 2014 y el 2015, sobre todo en las llegadas de personas migrantes y refugiadas. El 2014 sobre todo por la ruta central, por la ruta, retrocedo aquí a la diapositiva, por la ruta más desde Libia hacia Italia, vinculada parcialmente al tema de las revueltas en el norte de África, y sobre todo el 2015 como consecuencia de las dinámicas del conflicto armado en Siria, que motivaron, ¿no?, una llegada más significativa de personas, cerca de 1 millón de personas ese año, por la frontera oriental, ¿no?, por la zona oriental del Mediterráneo, como aparece en este mapa. Como veremos, las distintas políticas de respuesta europea a la llegada de personas por estas rutas del Mediterráneo ha derivado en los últimos años que no en frenar estos flujos, sino que las distintas rutas hayan ido oscilando en protagonismo y en términos de cuál es la prevalente como ruta escogida por las personas que intentan llegar a Europa. Si en 2015 era Grecia, veremos que en 2017 los flujos principales se canalizaban por la vía central, por el Mediterráneo, que es la más letal, de hecho, es donde mueren más personas, porque es la más riesgosa.
Posteriormente, perdón, en el 2018, la vía del Mediterráneo occidental, sobre todo la vía española, era la que adquiría un mayor protagonismo, pero el año pasado ya se observa que Grecia vuelve a ser la vía principal de entrada por el Mediterráneo. Perdón, una reflexión que tenía que ver con esto es que, como les decía, las rutas no han dejado de estar activas, lo que ha variado son los volúmenes de paso, ¿no?, de personas, y lo que sí que hemos visto que ha variado de alguna manera es el protagonismo de la centralidad de la letalidad vinculada a las distintas rutas, pero siempre con una prevalencia de la ruta central como la más peligrosa para las personas que intentan atravesar el Mediterráneo. Paso a este punto que también me interesaba destacar, que tiene que ver con que hasta ahora he hablado solamente de tendencias, ¿no?, de por dónde vienen y todo, pero si nos ponemos a analizar de dónde vienen estas personas, vemos que muchas de ellas vienen de contextos afectados por conflicto armado. No son muchos los estudios que intentan analizar en profundidad esto, pero si vemos datos como esta investigación del anuario del CIDOB del 2018, por ejemplo, la mayor parte de las personas que llegaban a Grecia venían de países como Siria, Afganistán, Irak, afectados por conflictos armados de alta intensidad, ¿no? Y mayoritariamente el perfil en este caso eran familias, ¿no? Hay, como ven en la gráfica a la derecha, una proporción más o menos similar de menores, mujeres y hombres de distintas edades entre las procedencias a estos puntos. En el caso de Italia también hay protagonismo de distintos países que son escenarios de conflicto armado, y en el caso de España menos, lo que no hace, ¿no?, que sean menos válidas las razones de las personas para intentar acceder, ¿no?, o para intentar migrar a la Unión Europea. Tenemos que entender o tener en cuenta que hay otras razones de persecución o de violencia o de falta de derechos que también, sin llegar a ser conflicto armado, pueden motivar la decisión de una persona de huir de su país o de buscar una vida digna en otra zona. Muy brevemente, ya para finalizar, un comentario sobre cuál ha sido la respuesta europea sobre este tema. Como les decía antes, las cifras de ACNUR confirman que la mayor parte de la población refugiada está en países en desarrollo, no está en Europa, pero se ha alimentado, ¿no?, esta sensación de una crisis de refugio en los últimos años, que en realidad lo que ha dejado más bien en evidencia es la crisis de la propia Unión Europea, para dar una respuesta que sea coherente y comprometida ¿no?, y que estuviera a la altura, ¿no?, de los imperativos éticos, morales y de compromiso con los derechos humanos y que acorde con la ley internacional que habría sido esperable, ¿no?, ante una situación de este tipo. En general, la agenda europea sobre temas de migración lo que ha validado, ¿no?, es un enfoque que concibe la inmigración como un problema de seguridad primero, luego como un problema económico y muy en tercer lugar como un problema de carácter más bien humanitario. Pero lo que se ha priorizado es el control de fronteras y la persecución de la irregularidad, ¿no? Subyace entonces la idea de que no se desea que las personas lleguen, o más bien que si llegan, que no lleguen en condiciones legales, ¿no? Y que por lo tanto alienta, ¿no?, las interpretaciones de hasta qué punto esto se favorece para también propiciar la explotación de algunas de las personas que llegan a la Unión Europea en situación irregular. Es un contexto, ¿no?, esta respuesta europea también ha estado condicionada por el contexto, ¿no?, de auge y alimentada por un contexto de auge de la xenofobia, del racismo, ¿no?, esta violencia cultural, ¿no?, que ha construido narrativas que identifican al migrante y a las personas refugiadas como un enemigo, ¿no?, como una amenaza. Y eso también se ha explicitado, ¿no?, en muchas de las políticas que se han evidenciado, y solamente quería anunciar algunas, ¿no? Primero,
las condiciones paupérrimas de hacinamiento, ¿no? que se han observado en los campos ¿no? En teoría de personas refugiadas, pero que son campos de hacinamiento y de reclusión para las personas que han llegado a la Unión Europea y que están en países como Grecia, ¿no? Pero que no son, Grecia no es el único país que tiene este tipo de centros. El incendio, ¿no? Si recuerdan, en el campo de Moria y Lesbos ha puesto en evidencia la situación, ¿no? de desborde que vivía, ¿no? Y de precariedad, ¿no? Como decía Patricia Simón en una noticia, en un artículo que escribió La Manera, parece que el infierno tenía que arder, ¿no? Para que fuéramos más conscientes de la situación, ¿no? Cabe resaltar también que son espacios, ¿no? que de alguna manera se han convertido como un espacio de excepción, donde parece que no son vigentes los derechos humanos y los derechos que se garantizan fuera, ¿no? de estos espacios, teniendo en cuenta también la precariedad en la que viven las personas que están en estos campos. Por otro lado, destacar que la política europea se ha centrado también en la externalización de fronteras. Ha llegado a acuerdos con Turquía y con Libia que han permitido, ¿no? o los han convertido en gendarmes, ¿no? y en controladores de los flujos migratorios, a pesar de que también ninguno de los dos son un país seguro para el retorno de personas refugiadas, ni que tampoco ofrecen garantías para que las personas puedan solicitar el asilo. Esto también, además de Turquía y Libia, lo hemos visto más extensivo en los últimos años con algunos países de África, ¿no? También en el marco de acuerdos de colaboración militar, de cooperación al desarrollo, que también lo que buscan es, a cambio, un papel más activo de estos países para contener los flujos de migración hacia la Unión Europea y que tienen una serie de consecuencias también para estos países y territorios que aumentan en militarización, aumentan en represión a la población migrante que habitan, ¿no? en estas zonas y que de alguna manera, como bien explicitaba en algún seminario al que asistí recientemente, de alguna manera lo que busca es también diluir la responsabilidad, ¿no? de quien gestiona esta situación. Otro elemento también relevante tiene que ver con la construcción, ¿no? de Europa como fortaleza, ¿no? Se ha privilegiado en los últimos años la construcción de muros. Un dato interesante que facilitaba una experta en temas de migraciones, Blanca Garcés, de CIDOB, indicaba que desde los 90 se han construido más de 1000 kilómetros de muros terrestres en la Unión Europea, que eso equivale a 6 muros de Berlín, y que cada vez son más mortíferos, ¿no? Cada vez son más brutales en términos de, se le instalan cuchillas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Con todas las características que tienen este tipo de muros. Y otra consecuencia también, otra de las dimensiones de estas políticas europeas que hemos visto en los últimos años, tiene que ver también con cada vez menos protagonismo de los barcos de salvamento, cada vez más los barcos, las misiones de la Unión Europea que patrullan el Mediterráneo tienen un carácter más de control de fronteras, disuasivo, y dándole cada vez mayor protagonismo también a las misiones marítimas de otros países de la frontera sur, y en paralelo una criminalización de la ayuda humanitaria, ¿no? de organizaciones que ayudan al rescate de personas migrantes y refugiadas, y también de las que alertan sobre la situación de riesgo que puedan padecer, ¿no? Recuerdo ¿no? todo lo que se ha dicho sobre Stop Mare Mortum, lo que han tenido que padecer activistas como Elena Maleno, ¿no? sobre este tema. Se ha denunciado, se ha intentado vincular la acción de estas organizaciones con las mafias de tráfico de personas que operan en el Mediterráneo, a pesar de que algunos estudios, como el que se cita aquí en esta gráfica, han desmentido, ¿no? el tema del supuesto efecto llamada que tiene la presencia de los barcos de estas organizaciones a la hora de favorecer la salida de personas a estas rutas del Mediterráneo. Y voy acabando porque creo que estoy un poco fuera de tiempo, pero no quería que nos quedáramos quizás con un mal sabor, ¿no? de boca de esta exposición, teniendo en cuenta las tendencias que hay. O sea, reivindicaría que antes, ¿no? antes
la respuesta que hemos observado de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, que no ha puesto en el centro, ¿no?, la defensa y la protección de los derechos humanos en la sociedad civil, ¿no? Y me imagino que muchas de las personas que participan en este seminario tienen, ¿no?, un margen de acción todavía, y que se puede orientar, ¿no?, a través de el trabajo en distintas vías de acción que contribuyan, ¿no?, tanto a la defensa de derechos humanos como a la construcción de una paz en su dimensión negativa y positiva, ¿no?, en el sentido de favorecer la ausencia de guerras y también de construir relaciones, generar valores e imaginarios que contribuyan a, por ejemplo, desmentir rumores sobre el tema de la migración y de las personas refugiadas, que pongan en el centro, ¿no?, el derecho a tener vías legales para transitar, para poder migrar de forma segura y para poder acceder al derecho de asilo, que es un derecho que se debería estar respetando. A nivel local también a nuestras autoridades interpelarlas también para acelerar los expedientes de resolución de asilo y otras normas de protección internacional, y para también para que pongan también atención a las causas que están detrás de los conflictos armados y que también tienen que ver con cuáles son las responsabilidades de países, por ejemplo, en este caso europeos, en algunas dinámicas que alimentan los conflictos, como por ejemplo la venta de armas, que es un tema que no he tenido tiempo de mencionar, pero que creo que es importante, y que solamente quería señalar que, por si a alguien le interesa este tema, un ejemplo de un informe que hemos hecho recientemente en la Escuela de Cultura de Pau sobre cuáles son las responsabilidades europeas en la venta de armas a Arabia Saudita, que, como sabréis, es uno de los principales, bueno, es el líder, ¿no?, de una coalición internacional que está interviniendo en Yemen y que es el principal responsable de las víctimas civiles en este conflicto. Por lo tanto, exponer este tipo de cuestiones junto con el trabajo, ¿no?, de sensibilización y de dar a conocer, ¿no?, cuáles son las situaciones de conflicto y de vulneración de derechos de las cuales huyen estas personas, debería también ayudar a propiciar en la comunidad y en la población una acogida más acorde, ¿no?, con lo que es el derecho, con los derechos humanos y con el derecho internacional de asilo. Lo dejo hasta aquí.